En el año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el imperio. Anteriormente, en el 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día fue un gran perseguidor del cristianismo, hubo de reconocer su fracaso emitiendo el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, que decía en referencia a los cristianos: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. El Edicto de Milán, que se proclama 2 años después, lo firmaron a la limón Constantino y Licinio, que era por entonces el emperador de Oriente, pero todas las medallas se las llevó Constantino, que para algo los historiadores le llamarían el Grande. Realmente la promulgación de este discutido edicto no convierte, como suele decirse, al cristianismo en la religión del imperio, aunque termina con las persecuciones de los cristianos. De hecho, hay quien pone en duda que Constantino se convirtiese al cristianismo según lo que se puede contemplar en el Arco de Constantino, inaugurado 2 años más tarde del Edicto de Milán, en el 315. En el arco, que conmemora la victoria en la batalla del puente Milvio, que le enfrentó a Magencio en el 312, no aparece ninguna referencia ni señal cristiana. En el año 321, el domingo, entonces día dedicado al sol, fue proclamado por el emperador como día oficial de descanso. Sin embargo, en las monedas que se emitieron durante su mandato acabaría incorporando símbolos cristianos. ¿Fue Constantino realmente cristiano? Es una gran pregunta que se hicieron muchos historiadores. Dice la leyenda que la noche antes de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión y marcó sus escudos con la señal de Cristo. Con este signo vencerás. Esta insignia fue el Labarum, estandarte que los ejércitos del emperador llevarían enhiesto desde entonces. El hecho de que Constantino mantuviese iconografía pagana no debe confundirnos. Constantino patrocinó el cristianismo con la construcción de basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, o la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que sí parece es que Constantino fue prudente y se supo adaptar muy bien al tiempo en el que le tocó vivir. Constantino observó los cultos tradicionales y no se reconoció cristiano hasta el año 314, en la carta dirigida a los obispos reunidos para el Concilio de Arles. A partir del año 324, después de la derrota de Licinio, manifestó su fe en un solo Dios verdadero en distintos textos oficiales. ¿Su profesión de fe fue honesta o interesada? Hoy los historiadores se suelen decantar por lo primero. En esos días del siglo IV había varias versiones del cristianismo circulando por ahí, así que la religión única no era realmente única o una sola. Por eso el obispo Osio de Córdoba, de origen hispano, preocupado porque el cristianismo se subdividiera, convenció al emperador Constantino de que hiciera un concilio, es decir, una reunión de obispos, para que todos juntos decidieran qué aspectos de la nueva fe eran verdaderos y cuáles eran herejías, y así unificar las creencias, digamos, oficiales. El concilio se celebró en Nicea, en la actual Iznik, en Turquía, en el año 325, y en él se estableció el credo, que significa yo creo, una profesión de fe que posiblemente escribió el mismo Osio. Hoy en día el credo se recita en las misas cristianas, y en él se enumera lo que creen los cristianos. Todo lo no incluido en él, o que contradiga lo que se dice, pasará desde entonces a ser herejía, es decir, un error sostenido con pertinacia, según cuenta el diccionario. Entre estos errores, el más importante condenado en Nicea fue el arrianismo, doctrina popularizada por el sacerdote Arrio de Alejandría, que decía que el Hijo fue creado por el Padre, negándole al Hijo carácter divino. La mayoría de los obispos del concilio negaron que esa doctrina fuera ortodoxa, es decir, recta, y se expulsó a los arrianos de sus obispados. Incluso el emperador Constantino dictó: si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podrá ser arrojado al fuego.
por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. La expulsión de los obispos arrianos trataba a la vez de cortar de raíz la fuente de la herejía contraria a la apuesta imperial por el credo niceno. De todas formas, pasado poco tiempo, se perdonó a los arrianos, que volvieron a sus sedes y siguieron difundiendo sus doctrinas como si tal cosa. De hecho, Jerónimo de Estridón cuenta que Constantino se bautizó antes de morir en el arrianismo. Vaya por Dios. Le administró el santo sacramento Eusebio de Nicomedia, ferviente defensor de la doctrina de Arrio. El mismo Eusebio de Nicomedia que tiempo atrás había sido condenado al exilio por el mismo emperador, después del concilio de Nicea. Arriano o no, la historiografía considera a Constantino el primer emperador cristiano. Tradicionalmente se ha establecido así. Hasta el punto que la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hecha en bronce, cuya réplica está en la Plaza Capitolina de Roma, ha sobrevivido hasta la actualidad sin ser fundida o destruida, porque antiguamente se pensaba que era una estatua del cristiano Constantino. Por otra parte, y a modo de anécdota, y si se nos permite la ironía, Constantino mandó asesinar a su sobrino, a uno de sus hijos y a su segunda esposa, acciones digamos que poco cristianas, aunque esto sea irrelevante. Arrio murió un año antes que el emperador, en el año 336 en Constantinopla, donde según las malas lenguas fue envenenado por los otros cristianos. Pero a pesar de todo, su doctrina prosperó y Constancio II, hijo y sucesor del emperador Constantino tras imponerse a sus dos hermanos, fue arriano, y no solo eso, sino que envió a Eusebio de Nicomedia, obispo arriano de Constantinopla, a evangelizar al pueblo bárbaro de los godos. Este Eusebio nombró a su vez obispo por primera vez a un godo llamado Ulfilas, que también ejerció de misionero entre estos bárbaros de origen pagano, a los que Roma contrató para defenderse de los hunos. Constancio II murió sin descendencia y fue proclamado emperador su pariente Juliano, sobrino de Constantino, en el año 361. Intentó sin éxito rebrotar por última vez un agonizante paganismo. Aunque fue educado como cristiano arriano, renegó públicamente de su fe declarándose pagano y neoplatónico, motivo por el cual pasó a la posteridad como Juliano el Apóstata. Su reinado fue breve. Le sucedió Joviano, más breve aún. En el 364, Valentiniano fue elegido emperador. Poco después, nombró a su hermano Valente coemperador de la parte oriental. Valente también fue arriano y parece que, entre otras cosas, se dedicó a perseguir a los cristianos no arrianos. En la época de Valente, los caudillos godos Alavivo y Fritigerno fueron admitidos en el imperio y cruzaron el Danubio junto con unos 200.000 de los suyos, todos muy godos y ahora arrianos. Porque Alavivo y Fritigerno, paganos en origen, se hicieron arrianos y por eso apoyaron a Valente. Y Valente les apoyó a su vez ante Atanarico. El caudillo Atanarico, leal a la tradición germana, no quiso cruzar el Danubio buscando el asilo romano. Junto a unos cuantos leales, acabó refugiándose en los montes Cárpatos sin apearse de su paganismo. Cuando Valente ascendió al cielo cristiano-arriano tras morir en la batalla de Adrianópolis, subió al poder el hispano Teodosio, que decidió oficializar de una vez la religión cristiana dentro del imperio. Quiso que esta religión fuera el cristianismo de Nicea, la interpretación dominante en Occidente, y para ello emitió un nuevo edicto, junto con Graciano y Valentiniano II, esta vez en Tesalónica, en el año 380, edicto bautizado como a todos los pueblos, donde queda todo atado y bien atado. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos,
decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. La iglesia dirigida por el Papa en Roma generalmente se distingue de otras iglesias llamándose la católica. Católico, por cierto, significa universal. De hecho, muchas iglesias actuales, que no dependen del Papa de Roma, se consideran católicas, por lo que el término puede resultar confuso si no atendemos al contexto. Volviendo a Roma, Flavio Teodosio, natural de Cauca, posiblemente la actual Coca en Segovia, había tratado de unificar la religión del imperio en un solo dogma, condenando el arrianismo y otras sectas emergentes en el Segundo Concilio Ecuménico tras Nicea, el Concilio de Constantinopla, del 381, donde se formula la versión definitiva del tema de la Santísima Trinidad, afirmándose: el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, tienen condición divina. Ya de paso que estaban fijando la religión, el Papa Dámaso, que era por cierto de Galaecia, decidió una lista definitiva de libros reconocidos que formarían parte de la Biblia, lo que se conoce como el canon bíblico, organizándose de esta manera, por Osio I y por Teodosio y San Dámaso después, todos hispanos. La religión católica tal y como la conocemos. Teodosio ordenó, ya puestos, perseguir el paganismo. Durante su mandato se clausuraron templos paganos, la Orden de las Vírgenes Vestales apagándose el fuego eterno del Templo de Vesta, el Oráculo de Delfos, los Juegos Olímpicos, hasta 1896 no volverían a celebrarse, y por supuesto cualquier iglesia arriana. ¿Terminó esto con el arrianismo? Pues más bien no. Porque como los godos eran arrianos, ambas versiones del cristianismo siguieron conviviendo en lo que antes había sido el Imperio Romano, tolerándose mutuamente, hasta que el nuevo rey arriano, el hispanogodo Recaredo, se convirtió junto con los demás visigodos al catolicismo en el año 589, 200 y pico años después del Edicto de Tesalónica. Firmó el acta del Tercer Concilio de Toledo como Flavio Recaredo. ¿Unificó esto por fin a la religión católica? Pues tampoco, pero eso ya es otra historia. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado una app que ya puedes descargarte en tu móvil o en tu tablet. Dentro de la aplicación tienes toda la historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos.